Carlos cerró la puerta del coche, pero luego, como si recordara algo, bajó la ventanilla y me hizo un gesto para que me acercara. Contra el calor abrasador de la tarde de verano, la sonrisa de mi marido era tan suave y refrescante como un arroyo de agua fresca. Salió del coche y me ajustó el cuello de la blusa. Su voz grave y cálida estaba llena de preocupación. Es mucho para ti estar aquí sola. En cuanto instale a Sofía en su programa de biología marina en las Canarias, me encargaré también de algunos asuntos de la empresa por allí. Probablemente estaré fuera un mes. Todo lo de casa, desde las comidas hasta la medicación de papá. Cuento contigo para todo. Sofía, nuestra hija de 15 años, estaba sentada en el asiento del copiloto con los auriculares puestos, los ojos pegados al teléfono, sin siquiera molestarse en levantar la vista para despedirse. Estaba en plena fase rebelde y, consentida por su padre, se había vuelto más distante conmigo últimamente. La miré, con una punzada de tristeza en el corazón, pero la aparté rápidamente y asentí con una sonrisa a mi marido. Carlos señaló hacia el segundo piso, a la habitación donde yacía mi suegro, Arturo. Ah, y ese nuevo difusor de aromaterapia que compré, añadió con cuidado. El gurú del bienestar dijo. Colocarlo en esa esquina crea un vórtice de energía sanadora, que es genial para la salud de papá. Recuerda mantenerlo funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. No lo apagues. El vapor también le ayudará a respirar. He notado que últimamente tiene un ligero jadeo. Lo recuerdo, asentí. Que tengáis un buen vuelo. Avisadme en cuanto aterricéis. El coche se alejó, dejándome sola en el vasto y vacío camino de entrada. La pesada verja de hierro se cerró, dividiendo mi mundo en dos. Afuera estaba la libertad sin límites de mi marido y mi hija. Dentro, el silencio inquietante de este enorme chalet en la urbanización. Me di la vuelta y volví a entrar. El sonido de mis sandalias contra los suelos de granito pulido parecía extrañamente fuera de lugar. Sin los hombres de la casa, se sentía inmenso e inusualmente frío. Los únicos sonidos eran el bajo zumbido del aire acondicionado central y el constante y rítmico pitido del monitor de signos vitales en el segundo piso. Allí estaba mi suegro, Arturo. Llevaba postrado 8 largos años. Desde que sufrió un derrame cerebral masivo, quien fuera un ejecutivo formidable, un hombre cuya voz imponía respeto e infundía miedo, era ahora solo un cuerpo inmóvil mantenido con vida por máquinas y los cuidados de su nuera. Me puse mi pijama sanitario, me lavé bien las manos con jabón antibacteriano y entré en su habitación. Esta era mi rutina familiar, una que había realizado durante casi 3000 días. Soy fisioterapeuta. Cuidar de un paciente no era solo mi deber como nuera, era un instinto profesional arraigado en mi ser. La habitación estaba impregnada del aroma a aceite esencial de incienso que emanaba del caro difusor que Carlos había traído a casa la semana pasada. Afirmaba que este aceite en particular calmaba la mente y limpiaba la energía negativa. Una fina niebla blanca se arremolinaba en el aire, golpeándome el rostro con una sensación húmeda y fresca. Fui a la cabecera de la cama y miré el rostro demacrado y ceniciento de mi suegro. Tenía los ojos cerrados, las cuencas profundas y huecas, la piel tensa sobre los huesos. Como era mi costumbre, le hablé en voz baja. Papá, Carlos y Sofía se han ido a las Canarias. Ahora estamos solo los dos. Déjame despejarte las vías respiratorias, ¿vale? Solo será un momento. Encendí con pericia la máquina de succión y me puse un par de guantes médicos. El zumbido de la máquina rompió el silencio. Le introduje suavemente el catéter en la boca. De repente, sentí una rigidez inusual en los músculos de su mandíbula. El monitor junto a la cama comenzó a pitar más rápidamente. Su ritmo cardíaco, normalmente estable en 75, saltó a 78, luego a 80. Sobresaltada, miré la pantalla, pensando que era un error de la máquina o que la succión había causado una irritación. Pero en ese mismo instante, ocurrió algo que me heló la sangre. Arturo, el hombre que había estado en coma durante 8 años, el hombre cuyo daño cerebral los médicos habían declarado irreversible, abrió de repente los ojos. No fue la apertura vacía y refleja que había visto a veces. Sus ojos nublados estaban inyectados en sangre, pero su mirada estaba fija en mí con una expresión de absoluta conciencia y profundo terror. Me miró, y luego desvió frenéticamente la vista hacia el difusor, que expulsaba su niebla blanca en la esquina de la habitación. Sonidos guturales y rotos escaparon de su garganta, como una tubería oxidada tratando de forzar el paso del agua a través de años de decadencia acumulada. Me quedé paralizada, con el catéter de succión todavía suspendido en el aire. Arturo luchó por mover sus labios secos y agrietados. Le costó un largo momento, y lo que pareció la última onza de fuerza vital que poseía, para graznar 7 palabras, distorsionadas, pero terriblemente claras.
Hay veneno en el difusor de aromaterapia. Esas 7 palabras cayeron en la silenciosa habitación como 7 lápidas estrellándose sobre mi pecho. Tropecé hacia atrás, chocando contra el carro de medicinas con un fuerte y discordante estruendo. Un escalofrío me recorrió la espalda, filtrándose en cada poro. La habitación a mi alrededor pareció deformarse. Ese difusor ya no era un accesorio de bienestar. Se había transformado en un monstruo, exhalando el aliento de la muerte. Miré a los ojos de mi suegro, y vi una súplica desesperada y silenciosa. Un miedo primario se apoderó de mi mente. Sin pensarlo 2 veces, solté el catéter, me di la vuelta y salí corriendo de la habitación como una loca. Bajé las escaleras a trompicones, casi tropezando y cayendo, y corrí directamente hacia la puerta principal, empujando el pesado panel de roble para escapar al jardín. El crepúsculo del atardecer comenzaba a caer, engullendo la gran casa en sombras. Me quedé en el camino de entrada, jadeando, con el corazón martillándome las costillas como si intentara liberarse. Una brisa fresca me golpeó el rostro, pero el sudor me corría por la frente. ¿Por qué estaba huyendo? Si lo que dijo era cierto, huir equivalía a dejarlo a merced de un asesino. Y si huía, ¿qué le diría a Carlos cuando regresara? Sin duda me acusaría de negligencia, de abandonar a su padre anciano e indefenso, provocando su muerte. Soy una profesional sanitaria. 15 años en el sector me habían forjado la fuerza para enfrentar la vida y la muerte. No podía permitirme entrar en pánico. Respiré hondo, me alisé el pelo revuelto y me volví hacia la casa. La puerta de roble se abrió como las fauces de una gran bestia esperando devorar a su presa, pero esta vez mis pasos eran firmes. Subí sigilosamente las escaleras y pegué la oreja a la puerta de su habitación. Dentro reinaba el silencio, salvo por el zumbido de las máquinas. Empujé la puerta. Los ojos de Arturo estaban cerrados de nuevo, y el ritmo cardíaco en el monitor había vuelto a su rango normal, como si el aterrador momento hubiera sido una invención de mi imaginación. Pero yo sabía que era real. Lo primero que hice fue marchar directamente hacia el difusor. Arranqué decididamente el enchufe de la pared. El LED verde del dispositivo se apagó y la niebla blanca cesó. Llevé la máquina al baño contiguo. Empecé a verter el líquido, pero mis instintos profesionales me gritaron que no destruyera la evidencia. Rápidamente cogí un bote estéril para muestras de orina, siempre disponible en el botiquín familiar, y recogí las últimas gotas de líquido del fondo del depósito. Me llevé el bote a la nariz y olfateé. El fuerte aroma a incienso me golpeó primero, pero bajo esa capa fragante, mi entrenado sentido del olfato detectó un olor acre muy débil que recordaba a las almendras amargas. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Basándome en mis conocimientos de farmacología, tenía una suposición aterradora sobre lo que podría ser. Probablemente era una mezcla sofisticada que contenía cianuro, o quizás un tipo de bloqueante neuromuscular. Inhalado como una fina niebla durante un largo período, debilitaría gradualmente los músculos respiratorios, causando el colapso de los pulmones y llevando a una insuficiencia respiratoria. Que un paciente postrado en cama muriera de neumonía o insuficiencia respiratoria era trágicamente común. Nadie sospecharía nada, ni siquiera un médico forense, sin una prueba toxicológica específica y exhaustiva. Era un plan de asesinato perfecto, indoloro, sin sangre y disfrazado de piedad filial y bienestar de nueva era. Guardé el bote de muestra en el bolsillo de mi pijama sanitario y escaneé la habitación. Si Carlos había planeado esto tan meticulosamente, no estaría actuando a ciegas. Recordé la obsesiva necesidad de control de mi marido. Siempre tenía que tener todo a la vista. Empecé a buscar en los rincones ocultos, lugares con la vista más completa. Encima del gran armario, mezclado con algunas cajas decorativas, vi un diminuto punto negro que reflejaba la luz. Otro estaba escondido en una rendija de la cubierta de la rejilla del aire acondicionado. Cámaras. Cámaras espía en miniatura. Se me erizó la piel. Así que Carlos no estaba en las Canarias por el campamento de Sofía. O al menos su mente seguía aquí, en esta habitación. Me estaba vigilando a mí, vigilando la lenta y metódica muerte de su propio padre. Sus amorosas palabras de instrucción, sus gestos cariñosos antes de irse, todo era una actuación. Supe en ese momento que estaba en su escenario. Cada movimiento que hacía estaba siendo potencialmente grabado. Tenía que actuar. Tenía que convertirme en la esposa torpe, la nuera dedicada pero ligeramente inepta para disipar cualquier sospecha de que había descubierto su complot. Respiré hondo. Compuse mis rasgos en un gesto de frustración y llevé el depósito de agua del difusor al lavabo del baño, fingiendo que lo rellenaba. «Oh, vaya», exclamé intencionadamente, dejando que mi mano resbalara. El depósito de plástico cayó con estrépito sobre el suelo de baldosas. ¡Crack! El sonido del plástico duro golpeando la piedra resonó en el baño.
Apareció una gran fractura y el agua se derramó por todas partes. Me apresuré a recogerlo. Luego fingí resbalar de nuevo, golpeando toda la base de la máquina contra el charco. El agua se filtró en los circuitos internos. Un sonido crepitante fue seguido por una columna de humo acre. «¡Oh, no! ¡Se ha roto!», me lamenté, con el rostro como una máscara de arrepentimiento y miedo, con lo que costó este aparato. «¡Qué torpe soy! Carlos me va a matar cuando vuelva», murmuré lo suficientemente alto para que el micrófono de la cámara lo captara. Limpié rápidamente el desastre y metí el difusor roto en un armario esquinero. Luego rebusqué en un trastero y saqué un viejo humidificador básico. Era un modelo barato que solo producía vapor de agua simple. Lo llené con agua filtrada y lo enchufé. La niebla que producía era débil, pero para mí era el aire más fresco que había respirado jamás. Volví a la cama, tomé la delgada mano de mi suegro y le di un ligero apretón en los dedos, una señal silenciosa para que descansara tranquilo. El miedo que había sentido antes había desaparecido, reemplazado por una resolución fría y aterradoramente lúcida. De repente, el teléfono en el bolsillo de mi uniforme sonó. La pantalla se iluminó con el nombre «Mi amor» y el icono de videollamada. Tomé otra respiración profunda. Me coloqué un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja y me di unas palmaditas en las mejillas para devolverles algo de color, forzando una expresión cansada pero serena. Respondí a la llamada. El rostro de Carlos llenó la pantalla. Llevaba unas elegantes gafas de sol con montura dorada, y detrás de él había una pared blanca y chic con una cálida luz amarilla que proyectaba un resplandor. Su voz, como siempre, era tranquila y preocupada. «Cariño, ¿cómo está papá? ¿Encendiste el difusor? Acabamos de hacer el check-in», continuó. «Estamos en la sala VIP de Barajas, esperando nuestro vuelo de conexión a las Canarias». Pasé la cámara por la habitación, asegurándome de mostrar el viejo humidificador funcionando en la esquina. Luego la volví hacia mi rostro, fingiendo vergüenza. «Carlos, lo siento mucho. He sido muy torpe». Mientras rellenaba el difusor se me cayó y entró agua en la base. Hizo un cortocircuito y empezó a echar humo. Me asusté y saqué el viejo del armario para usarlo por ahora. «Por favor, no te enfades». A través de la pantalla, vi cómo la mandíbula de Carlos se tensaba por una fracción de segundo. La sonrisa en sus labios se congeló y luego se relajó rápidamente. Chasqueó la lengua, su tono ligeramente recriminatorio, pero manteniendo un aire de perdón. «Siempre eres tan descuidada». «Bueno, lo que está roto, roto está. El viejo tendrá que servir, pero asegúrate de ponerlo a la máxima potencia. Los pulmones de papá están débiles. Necesita mucha humedad». Asentí dócilmente y luego dudé. «¿Dónde está Sofía? Déjame verla un segundo». «Ya la echo de menos». Carlos giró la cámara. Sofía apareció, envuelta en un grueso abrigo y una bufanda bien ajustada al cuello. Esbozó una sonrisa forzada, sus ojos mirando nerviosamente a un lado como si tuviera miedo de alguien. «Hola, mamá», murmuró. «Hace mucho frío aquí. Supongo que el invierno en las Canarias no es ninguna broma. Cuídate mucho en casa, ¿vale? Papá dijo que has estado con dolores de cabeza. No te preocupes demasiado». Mi corazón se encogió. Pero entonces mi ojo profesional captó un extraño detalle. En el reflejo de las caras gafas de espejo de Carlos, vi una hilera de palmeras meciéndose con una suave brisa y la esquina de una resplandeciente piscina azul bajo un cielo soleado y brillante. Ese no era el paisaje de una terminal de aeropuerto internacional. Y ciertamente no era invierno en las Canarias. Entrecerré los ojos, mirando más de cerca el fondo detrás de mi hija. En una mesa de centro a lo lejos había una caja de dulces a medio comer, su brillante envoltorio naranja inconfundible. Las palabras «Pastelería famosa Puerto Banús» estaban impresas en el lateral. Esa era una famosa especialidad local de Marbella, algo que no se podía comprar en ningún aeropuerto, y mucho menos en Barajas. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero esta vez no era de miedo, era de la agonía de la traición. Mi marido no estaba volando al extranjero. Estaba en Marbella, a solo unas horas en coche. Y lo que es peor, había arrastrado a nuestra inocente hija a su red de mentiras. Reprimí el sollozo que subía por mi garganta y forcé una sonrisa dolida. «De acuerdo, cariño. Abrígate bien y haz caso a tu padre». Carlos intervino rápidamente. «Bueno, estamos a punto de embarcar. Tengo que irme. Cuida bien de papá. Te llamaré más tarde». La pantalla se volvió negra, dejando solo mi propio reflejo atónito mirándome. Dejé caer la mano, el teléfono aterrizando sobre la colcha. La traición no era solo del hombre con el que había construido una vida. Se había infiltrado, corroído y corrompido a la niña que había traído a este mundo. La había convertido en una cómplice, una rehén para mantenerme atrapada en esta farsa de piedad filial.
Esa noche, la casa estaba sumergida en el silencio. Yacía en la cama, mirando al techo, las mentiras de Carlos, perforando mi mente como pequeñas agujas. Sabía que no podía quedarme aquí esperando lo inevitable. Tenía que descubrir la verdad detrás de este falso viaje a Marbella, y el verdadero motivo para querer a su propio padre muerto. Salí sigilosamente de mi dormitorio y bajé por el oscuro pasillo hasta el despacho de Carlos. Esta habitación era una zona prohibida. Siempre la mantenía cerrada, y me había prohibido estrictamente a mí o a la señora de la limpieza, a la que había despedido recientemente, entrar, citando la necesidad de proteger documentos confidenciales de la empresa. De pie ante la pesada puerta de madera, respiré hondo, con el corazón latiendo como el de un ladrón en mi propia casa. La cerradura era inteligente y requería un código en el teclado. Recordé las veces que lo había visto abrirla. Siempre tenía cuidado de tapar el teclado, pero una vez había vislumbrado cómo introducía una secuencia de números muy rápidamente. No era mi cumpleaños, ni el de Sofía. Carlos era un narcisista. Se amaba a sí mismo por encima de todo. Probé la fecha en que fue ascendido a director regional, el día que consideraba el mayor logro de su vida. Pip, pip, pip. El sonido de error resonó en la noche silenciosa, haciéndome saltar. Equivocado. Me sequé las palmas sudorosas en el pijama, tratando de mantener la calma. Recordé un pequeño detalle. Siempre que Carlos se emborrachaba, presumía del día en que me conquistó, viéndolo como una victoria, la fecha en que nos conocimos. Con los dedos temblorosos introduje esos fatídicos números. Clic. El sonido del cerrojo al desactivarse fue como un disparo junto a mi oído. Suspiré aliviada y abrí la puerta. Una oleada de aire frío y viciado salió de golpe. Dentro, todo estaba meticulosamente organizado, estéril, limpio y frío, como su dueño. La pálida luz de la luna se filtraba por un hueco en las persianas, iluminando un brillante escritorio de caoba y una estantería que iba del suelo al techo. No me atrevía a encender las luces, usando solo la linterna de mi teléfono. Después de mi experiencia encontrando las cámaras en la habitación de Arturo, comencé a escanear esta. Una horrible comprensión se apoderó de mí. Carlos había instalado cámaras incluso en su santuario más privado. Una estaba escondida detrás de una sansevieria en su escritorio, otra metida entre los lomos de los libros en un estante alto. ¿Por qué? ¿Por qué alguien vigilaría su propio despacho? La única respuesta era un nivel patológico de paranoia. No confiaba en nadie, ni siquiera en sí mismo. O quizás temía que alguien se colara aquí para descubrir los oscuros secretos que escondía. Sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja. Esos ojos electrónicos podrían estar grabándome, pero me había preparado para esto. Había bajado el interruptor general de esta planta, alegando un problema común de saltos del diferencial en casas antiguas, dejando solo activa la fuente de alimentación prioritaria para la habitación de Arturo. Sin electricidad, las cámaras eran inútiles, al menos por un corto tiempo. Me acerqué al escritorio y empecé a buscar. Los cajones estaban cerrados con llave. No tenía ninguna. Mis ojos se posaron en la cara silla de ejecutivo de cuero. Recordé que una vez, mientras limpiaba, vi a Carlos manipular frecuentemente algo debajo de ella cuando estaba sumido en sus pensamientos. Me arrodillé e iluminé bajo la base de las ruedas de la silla. Efectivamente, en una pequeña grieta entre el mecanismo giratorio y la pata de la silla, un pequeño objeto metálico brillante estaba sujeto con cinta aislante negra. Conteniendo la respiración, usé mi uña para despegar la cinta. Una pequeña y fría llave cayó en mi palma. No parecía una llave de cajón estándar. Parecía ser para algún tipo de cerradura especial. Me levanté y barrí con la linterna la estantería. Cientos de libros de economía y gestión empresarial estaban perfectamente alineados, pero mi mirada se detuvo en un grueso volumen encuadernado en cuero titulado La Enciclopedia de la Arquitectura Clásica, colocado en el centro de un estante prominente. Carlos era un pragmático. Nunca había mostrado interés en la arquitectura hasta hace poco, más o menos al mismo tiempo que trajo a casa ese monstruoso difusor. Saqué el libro. Era increíblemente pesado, mucho más que un libro normal. Cuando lo agité suavemente, no hubo susurro de papel en su interior, solo el golpe sólido de un objeto denso. Abrí la tapa. No había páginas. En su lugar, había una placa de metal fría con una pequeña cerradura en el centro. Era una pequeña caja fuerte e ingeniosamente disfrazada de libro. Introduje la llave. Con un suave clic, la tapa de la caja fuerte se abrió de golpe. Dentro, no había dinero ni joyas, solo una pila de documentos cuidadosamente grapados. Mis manos temblaron mientras los cogía y los leía bajo el haz de la linterna. La primera página hizo que mis rodillas flaquearan. No era una póliza de seguro de vida, como podría haber supuesto. Era un pagaré escrito a mano. La letra era descuidada, pero la cifra era sorprendentemente clara.
2 millones de euros. El prestatario figuraba como Carlos Pérez. El prestamista era una compañía financiera con un nombre elegante, pero yo sabía que era una tapadera para usureros. El interés se calculaba diariamente, y la cifra compuesta ya había alcanzado una suma astronómica. La fecha límite de pago era en 3 días. El siguiente documento era un detallado plano catastral de una propiedad que Arturo había heredado de sus padres en su pueblo natal, un terreno que siempre había conservado como el patrimonio familiar. Ahora estaba programado para una expropiación forzosa para dar paso a una nueva autovía. El valor estimado de la compensación ascendía a decenas de millones. Y el último documento, el que sentí como un torniquete apretando mi corazón, era un testamento pre-redactado. En él, Arturo, el hombre que yacía inconsciente en su cama, era declarado estar en plenas facultades mentales, legando todo su patrimonio, su único activo, a su hijo, Carlos Pérez. La firma de Arturo al final era temblorosa y distorsionada, claramente escrita por alguien que guiaba su mano no dominante mientras estaba incapacitado. Pero había más. Debajo, había una orden de no reanimar, ONR, firmada por la tutora legal. Yo. Mi firma estaba falsificada tan perfectamente que hasta yo me sorprendí de su autenticidad. La horrible verdad me golpeó. Carlos no solo quería matar a su padre para heredar su propiedad y pagar sus deudas. Quería convertirme en su cómplice, la persona que firmó la sentencia de muerte de su propio suegro. Lo había planeado todo, un plan monstruoso que sacrificaba tanto a su esposa como a su padre para salvarse de su enorme deuda. Lágrimas calientes y saladas corrieron por mi rostro. Me mordí el labio con fuerza para no gritar de angustia. Detrás de la fachada del exitoso marido modelo, había un deudor desesperado, un monstruo mostrando sus colmillos, listo para devorar a sus seres más queridos. Volví a colocar temblorosamente los papeles, sintiendo como si estuviera manejando sentencias de muerte. Mientras lo hacía, mis dedos rozaron un objeto duro en el fondo de la caja fuerte. Era una grabadora de voz digital de calidad profesional, del tipo compacto con gran capacidad de almacenamiento que los empresarios suelen usar. La cogí, con la palma resbaladiza de sudor frío. ¿Por qué Carlos escondería esto tan cuidadosamente con estos documentos de vida o muerte? Quizás la usaba para grabar pruebas importantes. O tal vez era una especie de póliza de seguro para sus turbios negocios. Me puse los auriculares y pulsé el botón de reproducción. Una ráfaga de estática. Luego, las voces se aclararon. Carlos, ¿cuál es la dosis correcta? Si le damos demasiado fuerte y se va demasiado rápido, la policía sospechará. Habló una voz ruda y desconocida. No la reconocí, pero por su forma de hablar, era claramente un cómplice con algunos conocimientos médicos. La voz de Carlos respondió, fría y precisa, cada palabra enviando un escalofrío por mi espalda. Simplemente mézclalo según la proporción que te di. Cloruro de potasio de alta potencia disuelto en la solución del difusor. Déjalo funcionar 24 horas al día. Sus pulmones ya están débiles. Al inhalar esto, sus músculos respiratorios se paralizarán lentamente. Parecerá que murió de viejo, de un declive natural. Incluso si un médico lo examina, solo verán pulmones colapsados, insuficiencia respiratoria. ¿Quién va a hacer un análisis toxicológico del aire? ¿Cuánto tiempo tardará? Preguntó el otro hombre. Lo he calculado. Dada su condición, unas 72 horas, 3 días. Justo cuando vuelva de las Canarias, interpretaré el papel del hijo devoto y afligido, unas cuantas lágrimas dramáticas, y se acabó. Solo recuerda, no dejes ningún rastro en la máquina. No te preocupes, ya sabes cómo trabajo, pero recuerda mi parte. Relájate. Tan pronto como se liquide la herencia y la propiedad esté a mi nombre, te transferiré 200.000 euros, ni un céntimo menos. La grabación terminó con la escalofriante risa de Carlos. Me arranqué los auriculares, mi cuerpo temblaba como si tuviera fiebre. 3 días. 72 horas. Esa era la fecha límite que Carlos había fijado para la vida de su padre, y la cuenta atrás ya había comenzado. Miré el reloj de la pared. Pasaba de la medianoche. No quedaba mucho tiempo. Rápidamente saqué mi teléfono, lo puse en modo vídeo, y grabé todo el proceso de apertura de la caja fuerte, mostrando cada documento. El acuerdo de préstamo, el testamento falsificado y la grabadora de voz reproduciendo esa conversación condenatoria. Luego conecté la grabadora a un adaptador OTG y copié todo el archivo de audio en una diminuta memoria USB que siempre llevaba en mi llavero. Cuando terminé, limpié cuidadosamente mis huellas dactilares de los papeles, la grabadora y la caja de seguridad, y lo coloqué todo exactamente como lo había encontrado. Puse la llave de nuevo debajo de la silla, asegurándola con la cinta negra,
Salí de la habitación, escaneándola una última vez para asegurarme de que no había rastro de mi intrusión. De vuelta en mi dormitorio me derrumbé en la cama, pero no pude dormir. Mi mente estaba llena del tic-tac de un reloj invisible. Cada segundo que pasaba acercaba a mi suegro a la muerte, pero no podía actuar precipitadamente. Si llamaba a la policía ahora, Carlos lo negaría todo, culparía a otro, y con el poder de sus acreedores y su propia astucia, podría no ganar. Necesitaba atraparlo en el acto, hacer que cometiera su crimen frente a testigos. Aferrando la pequeña memoria USB que contenía el terrible secreto de Carlos, volví a la habitación de Arturo, con el corazón apesadumbrado. La noche se alargó interminablemente. Cada pequeño sonido en la gran casa me hacía saltar. Me acosté en el catre junto a la cama de Arturo, mirando al techo, contando los segundos en un estado de alerta máxima. El plan de Carlos era meticuloso. Incluso había contratado a alguien con experiencia médica. Esto demostraba lo decidido que estaba. A la mañana siguiente, mientras los primeros y débiles rayos de sol se filtraban por las persianas, sonó el timbre. Los timbrazos agudos e insistentes parecieron un mal presagio. Miré el reloj, eran poco más de las 7 de la mañana. ¿Quién podría ser a estas horas? Me puse una bata ligera. Me arreglé el pelo y fui a abrir la puerta. En el porche había un hombre de mediana edad, corpulento, con gafas de montura dorada y un maletín de cuero negro. Tenía un aire educado, pero sus ojos eran esquivos y no se encontraban con los míos. Ofreció una amplia sonrisa y extendió la mano. «Buenos días, señora Pérez. Soy el doctor Herrero, el médico privado de Carlos. Me pidió que pasara esta mañana para comprobar la salud del señor Pérez y ver cómo funciona ese nuevo difusor, si la niebla terapéutica necesita algún ajuste». Un escalofrío me recorrió. Doctor Herrero. Nunca había oído a Carlos mencionar ese nombre, pero por su comportamiento seguro, supe al instante que era el cómplice de la grabación. No estaba aquí para comprobar la salud de Arturo. Estaba aquí para ver si el veneno estaba funcionando y por qué el caro difusor había sido reemplazado. Forcé una expresión tranquila y le estreché la mano. «Oh, doctor Herrero. Carlos es tan atento, preocupándose por su padre incluso cuando está fuera. Por favor, entre». Mientras lo conducía escaleras arriba, mi mente corría. Si le permitía examinar a Arturo ahora, descubriría que sus signos vitales eran estables, incluso mejores de lo habitual desde que había detenido el veneno y le había proporcionado cuidados intensivos. Informaría a Carlos y su plan cambiaría. Quizás se volvería más brutal, más directo. Tenía que hacer algo ahora. «Doctor, si espera un momento, déjeme ordenar un poco la habitación. Huele mucho a medicinas». Usando esa excusa, entré primero a toda prisa en la habitación de Arturo. Corrí al botiquín y cogí un paquete de un somnífero natural a base de hierbas que a veces usaba. Era un remedio naturopático suave, principalmente raíz de valeriana y manzanilla, completamente inofensivo, pero eficaz para inducir un sueño ligero y de aspecto natural. Rápidamente mezclé una dosis potente en una taza de agua tibia y ayudé a Arturo a sentarse, susurrándole al oído: «Papá, bébete esto por mí». Luego finge estar en un sueño muy profundo. «Hay un hombre malo aquí. Tenemos que montar un espectáculo para engañarlo». Arturo pareció entender, tragando la mezcla. En cuestión de minutos, sus ojos se volvieron pesados y su respiración se hizo profunda, lenta y uniforme. Parecía exactamente alguien en un coma profundo, con su fuerza vital desvaneciéndose. Le limpié la boca, escondí la taza y luego abrí la puerta para dejar entrar al doctor Herrero. Herrero entró, sus ojos recorriendo la habitación como un halcón. Se quedó mirando el viejo y barato humidificador que funcionaba en la esquina, con el ceño fruncido. «¿Por qué está usando este aparato? ¿Dónde está la nueva máquina que compró Carlos?» Bajé la cabeza, con aspecto avergonzado. «Lo siento mucho. Fui torpe y la rompí ayer. Iba a llamar a un técnico, pero no he tenido tiempo. Esta vieja es un poco débil. Me preocupa que papá no reciba suficiente humedad». Herrero gruñó sin comprometerse. Se acercó a la cama, sacó su estetoscopio y lo colocó en el pecho de Arturo. Escuchó durante un largo rato. Luego levantó los párpados de Arturo para iluminarlos con una linterna de bolsillo y comprobó sus reflejos. Yo estaba de pie a su lado, con el corazón palpitante, aterrorizada de que encontrara algo fuera de lugar, pero el sedante de hierbas había hecho su magia. Arturo yacía completamente inmóvil, su cuerpo flácido, su respuesta pupilar lenta. Herrero asintió para sí mismo, una sonrisa petulante y satisfecha jugando en sus labios. Se volvió hacia mí, con tono grave. «Me temo que su estado parece haberse debilitado considerablemente. Sus pulmones están congestionados y su ritmo cardíaco es lento». A este ritmo, dejó la frase en el aire, pero sus ojos brillaron con triunfo. Creía que el plan avanzaba perfectamente, que Arturo estaba muriendo según lo previsto.
Fingí sorber secándome los ojos. Oh, no. Estoy tan preocupada, doctor. Con Carlos fuera, si le pasa algo a su padre, no sé cómo voy a enfrentarme a él. Herrero me dio una palmadita de consuelo en el hombro, pero su mano se sentía tan fría como una serpiente. No se preocupe. Para los ancianos, después de una larga enfermedad, es el curso natural de las cosas. Usted simplemente continúe brindándole el mejor cuidado que pueda. Recogió sus cosas, pero antes de irse, sacó una pequeña botella de vidrio oscuro sin etiqueta de su maletín. Carlos también me pidió que trajera esto. Es un suplemento multivitamínico de alta potencia importado de Alemania. Es muy bueno. Asegúrese de administrarle 5 gotas a través de su sonda de alimentación todas las noches. Le ayudará a reforzar su sistema inmunológico. Tomé la botella, el vidrio frío helando mi piel. La botella era lisa, sin una sola palabra de instrucción. El tapón estaba crudamente sellado con una fina envoltura de plástico. ¿Una vitamina de alta potencia? Llevaba 15 años en el campo de la medicina y nunca había visto ningún suplemento legítimo, especialmente uno importado, sin etiqueta, sello de la agencia del medicamento o instrucciones. Asentí, mi voz temblando con falsa gratitud. Muchas gracias, doctor. Es maravilloso. Se lo daré esta noche. Herrero pareció complacido. Ofreció algunas banalidades más y se fue. Lo acompañé a la puerta, observando hasta que su sedán negro desapareció en la esquina antes de atreverme a volver a entrar. En el momento en que la puerta se cerró, la sonrisa agradecida se desvaneció de mi rostro, reemplazada por una ola de repulsión y furia. Corrí con la botella a mi laboratorio improvisado, un pequeño rincón en el trastero donde guardaba un microscopio y algunos equipos básicos de prueba para mi formación continua. Extraje una pequeña cantidad del líquido en un portaobjetos y añadí un reactivo. El resultado fue lo que había temido. La solución se volvió de un violeta oscuro al entrar en contacto con el indicador químico específico. Esto no era una vitamina. Era un derivado de la digitalina, un potente medicamento cardíaco. Pero si se sobredosificaba o se administraba a alguien con un ritmo cardíaco lento como Arturo, causaría una arritmia severa que llevaría a una fibrilación ventricular y un paro cardíaco. Matar 2 pájaros de un tiro. Si Arturo moría de un ataque al corazón repentino, se atribuiría a la vejez y a un corazón débil. Más importante aún, si se realizaba una autopsia, encontrarían una alta concentración de digitalina en su sangre. ¿Y quién era la persona que administraba directamente el medicamento? ¿Yo? La botella sin etiqueta desaparecería, o Herrero juraría que me dio vitaminas y que yo había cometido un error o había cambiado intencionadamente la medicación para dañar a mi suegro. Carlos. Oh, Carlos. ¿Cómo podías ser tan cruel? ¿Quieres que yo cargue con toda la culpa para que tú puedas heredar el dinero de forma legítima y saldar tus deudas? Valoras 16 años de matrimonio menos que un montón de pagarés. Temblando, vertí la mayor parte del líquido por el inodoro, tirando de la cadena, pero guardé una pequeña cantidad. La sellé en un tubo de ensayo y la escondí en la parte trasera del congelador, disfrazada dentro de una bolsa de guisantes congelados. Esta sería mi segunda prueba. Después de la grabación de audio, rellené la botella con una solución de agua azucarada de color similar. Sabía que Carlos todavía me observaba a través de las cámaras. Tenía que dejarle verme seguir obedientemente sus órdenes. Esa noche, bajo la tenue luz amarilla del dormitorio, administré cuidadosamente 5 gotas del medicamento, en realidad agua azucarada, en la sonda de alimentación de Arturo. Lo hice lentamente, meticulosamente, para que la cámara pudiera capturar claramente cada acción. Mientras lo hacía, murmuré. Aquí tienes tu medicina especial para ponerte fuerte, papá. Carlos te quiere mucho. La ha mandado traer desde el extranjero. Levanté la vista hacia la pequeña luz roja en la parte superior del armario, pensando para mis adentros, mira atentamente, Carlos. Tu esposa está cuidando excelentemente de tu padre. Pero sabía que la defensa no era suficiente. Necesitaba que mi suegro recuperara la conciencia, o al menos el movimiento suficiente en su mano para firmar o poner la huella dactilar en un nuevo testamento, invalidando el plan de Carlos. Con solo 2 días restantes, tenía que hacer una gran apuesta. Después de darle la medicina, comencé mi audaz plan. Sabía la ubicación exacta de cada cámara en la habitación. La principal, sobre el armario, cubría la mayor parte de la cama. Pero tenía un defecto fatal. Un ángulo fijo. Arrastré el bipedestador desde la esquina de la habitación, un voluminoso equipo utilizado para pacientes con lesiones medulares que había comprado hace mucho tiempo, pero que rara vez usaba porque Arturo estaba demasiado débil. Lo maniobré minuciosamente para bloquear la línea de visión de la cámara principal, creando un escudo perfecto para la mitad superior del cuerpo de Arturo. Para cualquiera que estuviera observando,
como Carlos. Solo parecería que estaba reorganizando los muebles o preparándome para una sesión de bipedestación pasiva, una parte normal de la fisioterapia. Pero en ese precioso punto ciego, comencé una batalla real. No lo puse en el aparato. Utilicé una técnica avanzada de FNP, facilitación neuromuscular propioceptiva, un método para despertar nervios latentes. Tomé la frágil mano de Arturo y presioné con fuerza mi pulgar en el sensible punto de presión entre su pulgar y su dedo índice. Era un punto extremadamente sensible que enviaba un dolor agudo y punzante por el brazo. «Duele, ¿verdad, papá? Por favor. Aguanta un poco», susurré, con los ojos llenos de lágrimas, pero mi mano no disminuyó la presión. «Necesito que despiertes. Necesito que puedas mover este dedo». El rostro de Arturo se contorsionó de dolor, el sudor brotando en su frente. El intenso dolor fue una sacudida para su cerebro, obligando a sus envejecidas neuronas a activarse de nuevo. No podía gritar. Sus cuerdas vocales estaban demasiado débiles, pero logró un gemido bajo desde lo más profundo de su garganta. Continué, aplicando presión en puntos de su muñeca y codo, mientras realizaba rotaciones articulares y estiramientos musculares con más fuerza de lo habitual. Era la única manera de romper la espasticidad muscular y restablecer las vías neuronales en tan poco tiempo. Sabía que le estaba haciendo daño, torturándolo, pero no tenía otra opción. La piedad en este momento era una crueldad para su propia vida. «Vamos, papá. Tienes que vivir para desenmascarar a ese hijo ingrato. Tienes que vivir para protegernos a Sofía y a mí», le animé mientras trabajaba, mi voz quebrándose por la emoción. Después de más de una hora de lucha, ambos estábamos empapados en sudor. Caí al suelo, agotada. Mi mano temblaba demasiado para sostener una botella de agua, pero mis esfuerzos fueron recompensados. Cuando le hice cosquillas suavemente en la palma de la mano, el dedo índice de Arturo se movió. Fue un pequeño reflejo involuntario, pero para mí era más precioso que el oro. Era una señal de vida, un destello de esperanza. Sus nervios no estaban muertos, solo estaban aprisionados, necesitando una fuerte sacudida para romper las cadenas. Le sequé el sudor de la frente, lo acomodé en la posición más confortable y luego devolví el bipedestador a su lugar original. Para la cámara, yo era solo una nuera cansada después de una agotadora sesión de terapia, pero sabía que Carlos sospecharía si pasaba demasiado tiempo en ese punto ciego sin ningún cambio visible. Necesitaba otro acto, una distracción para despistarlo, una actuación que lo convenciera de que estaba al borde de un colapso mental y era completamente inofensiva. Esa noche, comencé mi actuación alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la vigilancia está en su punto más bajo, pero la oscuridad es más profunda. Me solté el pelo en un enredo desordenado y me puse un camisón blanco y holgado. Descalza. Salí de mi dormitorio y caminé por el largo y oscuro pasillo. Mis ojos estaban muy abiertos, mirando fijamente al espacio, mis labios moviéndose, murmurando frases sin sentido. Me movía como un fantasma, un alma perdida, vagando por mi propia casa. Bajé a la cocina. Me quedé frente al frigorífico durante un largo rato, abriéndolo y cerrándolo sin coger nada. La pálida luz del interior iluminaba mi rostro demacrado, creando una escena escalofriante. Luego volví a subir hacia el pequeño rincón donde guardábamos las fotos y me quedé murmurando frente a una foto de mi difunta suegra. Mi teléfono, dejado en el dormitorio, comenzó a vibrar insistentemente. Sabía que el sistema de detección de movimiento de la cámara había enviado una alerta al teléfono de Carlos. Estaba observando, y debía estar completamente desconcertado por mi extraño comportamiento. El teléfono dejó de sonar. Luego volvió a sonar, una tercera vez. Solo entonces volví lentamente a mi habitación y respondí, con voz somnolienta y confundida: «Diga, ¿quién es? ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Vagando por la casa como un fantasma en mitad de la noche?» La voz aguda de Carlos llegó a través del teléfono, teñida de un toque de miedo. Fingí una sorpresa total. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Estaba durmiendo. No he ido a ningún sitio». «No me mientas. Acabo de verte en la cámara bajando a la cocina y luego a las fotos familiares. ¿Qué te pasa?» Estuve en silencio un momento y luego rompí a sollozar. «No lo sé. Últimamente he tenido pesadillas terribles. Soñé que mamá volvía. Decía que hay una presencia en la casa. Decía que tenía frío. Creo que estaba sonámbula. Carlos, tengo mucho miedo». Hubo silencio al otro lado. Podía imaginar su rostro, molesto, despectivo, pero también aliviado. Creería que estaba bajo un estrés extremo, que mis nervios estaban destrozados, lo que me llevaba al sonambulismo y a delirios paranoicos. Una mujer débil y supersticiosa al borde de la locura no era una amenaza para su gran plan. Está bien, dijo, su voz suavizándose,
aunque todavía con un deje de impaciencia. Probablemente sea solo el agotamiento de cuidar a papá. Tómate una de esas pastillas para dormir que te dejé y descansa un poco. Y deja de vagar por ahí asustándome. Vale, lo haré, eso yo sé. Carlos, ¿cuándo vuelves a casa? Tengo miedo de estar aquí sola. Ya casi he terminado con el trabajo. Volveré en 2 días. Quédate quieta y no hagas ninguna tontería. Colgó. Me sequé las lágrimas, una fría sonrisa asomando a mis labios. Carlos había mordido el anzuelo. Creía que yo era un cordero indefenso, esperando a que él regresara y me salvara. Esta subestimación era su mayor debilidad. No sabía que este cordero estaba afilando sus garras en la oscuridad, esperando el momento adecuado para arrancarle la máscara al lobo. Pero este acto de sonambulismo no era solo para engañar a Carlos. Durante mi deambular sin rumbo, había observado cuidadosamente las cerraduras de la casa, las salidas de emergencia y la ubicación del cuadro eléctrico principal. Me estaba preparando para el peor de los casos, una confrontación directa cuando regresara, y lo que es más importante, mi supuesta locura, sería la coartada perfecta para mis siguientes y más audaces movimientos. Si hacía algo inusual, Carlos simplemente lo atribuiría a mi extraña nueva condición. Después de la noche de mi dramático episodio de sonambulismo, volví al ritmo diario de una nuera devota. Pero mi mentalidad había cambiado por completo. Ya no era una cuidadora pasiva, sino una cazadora, pacientemente oculta bajo un exterior dócil. Esa mañana, una pálida luz solar se filtraba por la ventana, cayendo sobre el rostro demacrado de Arturo. Era el día programado para cambiar la ropa de cama, una tarea ardua que requería todas mis habilidades en el manejo de pacientes. Preparé una palangana de agua tibia con alcohol de romero para darle un baño en la cama. El aroma agudo y limpio del romero atravesaba el aire viciado de la enfermedad. Mientras trabajaba, charlaba despreocupadamente con él, mis ojos siempre conscientes de la cámara en el armario. Hace un día precioso, papá. Déjame ponerte unas sábanas limpias. Estas son las de seda que compró Carlos. Son tan frescas y cómodas. Apoyé sus hombros para girarlo de lado, apuntalándolo con almohadas. Mientras quitaba la sábana bajera vieja de la cabecera de la cama, noté la mirada de Arturo. No era la habitual mirada vacía o dolida. Estaba concentrada, urgente. Sus ojos se desviaban repetidamente hacia la esquina superior izquierda del grueso colchón de espuma viscoelástica, donde se encontraba con el cabecero de madera. Hice una pausa, fingiendo ajustar su almohada, y me incliné cerca para susurrar. ¿Intentas decirme algo, papá? ¿Hay algo ahí debajo? Parpadeó 2 veces, con fuerza. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Usando mi cuerpo para bloquear la vista de la cámara, fingí alisar el colchón con mi mano izquierda mientras mi mano derecha se deslizaba por debajo de la pesada espuma. Mis dedos encontraron un corte limpio y afilado en la funda del colchón. Era viejo. Los bordes de la espuma estaban ligeramente amarillentos. Si no lo estuvieras buscando, pensarías que era solo un desgarro por el movimiento. Metí los dedos más adentro en la ranura y sentí algo duro y frío. No era un muelle ni parte del somier. Conteniendo la respiración, pellizqué el objeto y lo saqué. En mi palma descansaba un viejo teléfono Nokia negro, de los irrompibles que fueron populares hace más de una década. Lo miré, atónita, y luego volví a mirar a Arturo. Parecía que, después de todo, no había sido una víctima pasiva. ¿Cuándo lo había escondido aquí? Debió ser antes del derrame que lo dejó paralizado hace 8 años. Debió sospechar algo, saber que algo terrible estaba a punto de suceder, y preparó esto como un salvavidas. Pero la enfermedad, o quizás la primera dosis de veneno, había actuado demasiado rápido, incapacitándolo antes de que pudiera pedir ayuda, atrapándolo a él y a este secreto en una tumba silenciosa y viva durante casi una década. Rápidamente metí el teléfono en el bolsillo profundo de mi uniforme y continué cambiando las sábanas como si nada hubiera pasado. Listo, todo fresco y limpio. Ahora dormirás bien, papá, dije alegremente. Pero por dentro, una tormenta se desataba. El teléfono en mi bolsillo se sentía como un carbón ardiendo, instándome a descubrir el secreto que guardaba. Era el único testigo silencioso de lo que ocurrió hace 8 años. La clave para desvelar la verdad que Carlos se había esforzado tanto en enterrar. Me escondí en el baño y cerré la puerta con pestillo. Intenté presionar el botón de encendido, pero fue inútil. La batería se había agotado hacía mucho tiempo. Afortunadamente, nuestra casa estaba llena de aparatos electrónicos viejos. Después de rebuscar en un cajón de trastos, encontré un cargador de clavija compatible. Lo enchufé y esperé ansiosamente. 5 minutos parecieron una eternidad. Finalmente, la pantalla se iluminó con el clásico logo de Nokia de 2 manos uniéndose, seguido del icónico tono de inicio. Rápidamente tapé el altavoz, aterrorizada de que el sonido se oyera.
El teléfono no estaba protegido por contraseña. Fui directamente a los mensajes. La bandeja de entrada estaba vacía, al igual que la carpeta de enviados. Debía haberlos borrado para evitar ser detectado. Cambié a la carpeta de borradores, esperando una pista. No me decepcionó. Había un único mensaje sin enviar con fecha del 15 de mayo de 2016, el mismo día en que Arturo fue trasladado de urgencia al hospital por su derrame cerebral. El mensaje era corto, plagado de errores tipográficos de una persona mayor tecleando a toda prisa, pero su contenido me heló la sangre. Quiere la finca. Ayúdame, Paco. Quiere la finca. Me tapé la boca para sofocar un sollozo. Paco. El nombre me trajo un recuerdo. Paco era el amigo más antiguo y cercano de mi suegro, su compañero de la mili. Era un veterano retirado respetado, un hombre de integridad y principios. Solía visitarnos a menudo para jugar al ajedrez con Arturo, pero desde que Arturo enfermó, Carlos siempre usaba la excusa de que necesitaba tranquilidad absoluta, rechazando a los visitantes. Con el tiempo, Paco dejó de venir, probablemente pensando que su amigo estaba demasiado enfermo para ser molestado. Así que, hace 8 años, mi suegro ya había visto la verdadera cara de su amado hijo, la sopa de nido de golondrina, los batidos nutricionales que Carlos le había preparado con tanto cariño en aquel entonces. En realidad estaban mezclados con veneno. Había intentado pedir ayuda, pero el efecto paralizante del veneno había actuado más rápido que sus envejecidos dedos, dejando este mensaje para siempre sin enviar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba la pantalla. Había yacido allí, sufriendo los estragos de la enfermedad y el profundo tormento psicológico de saber que su propio hijo había intentado matarlo. Mientras me observaba a mí, su nuera, ayudar sin saberlo a su verdugo cuidando de su cuerpo roto, liberando a Carlos para que me engañara y llevara a cabo sus estafas. Me sequé las lágrimas y guardé el número de Paco en mi propio teléfono. Este era mi as en la manga. Mis palabras podrían no tener suficiente peso, pero una llamada de auxilio de un viejo camarada, una víctima al borde de la muerte, seguramente encendería el honor de soldado en Paco. Él sería quien me ayudaría a dar la vuelta a la tortilla, legal y socialmente. Volví a la habitación y tomé la mano de mi suegro, susurrando con resolución. Papá, lo he leído. Paco sabrá lo que pasó. Te prometo que esta vez enviaré ese mensaje por ti. No estamos solos en esto. Arturo me miró. Una única lágrima turbia escapó del rabillo de su ojo y trazó un camino por su mejilla hundida. Era una lágrima de alivio después de 8 años de sufrimiento silencioso. Esa tarde, decidí llamar a mi hija de nuevo. La sospecha de que Carlos estaba manipulando a Sofía me carcomía. Necesitaba saber cuán profundo había penetrado su veneno psicológico en su mente. La videollamada se conectó. Sofía estaba sentada en la cama de un hotel, bebiendo un frappuccino, con un aspecto más alegre que ayer. Pero cuando me vio, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión cautelosa y compasiva. «Mamá, ¿te has tomado la medicación?» Eso fue lo primero que preguntó. No un «¿Cómo estás?», sino «¿Te has tomado la medicación?». Forcé una sonrisa, con el corazón retorcido. «No estoy enferma, cariño». «¿Por qué iba a necesitar medicación?» «Me siento bien». Sofía suspiró, su tono inquietantemente maduro, haciendo eco de la forma condescendiente en que Carlos a menudo me hablaba. «¿Siempre dices eso?» «Papá dice que últimamente estás muy olvidadiza y que te imaginas cosas. Dice que el estrés de cuidar del abuelo durante tanto tiempo te ha vuelto ansiosa y paranoica. Tienes que tomar los suplementos para los nervios que papá te compró o no mejorarás». Me quedé sin palabras. Así que eso era. Carlos había pintado el cuadro perfecto para nuestra hija. Mamá era una mujer débil y mentalmente inestable, propensa a los delirios. Por lo tanto, cualquier cosa que yo dijera, cualquier sospecha que expresara sobre él, sería descartada como un síntoma de mi enfermedad. Había lavado el cerebro a nuestra hija para que creyera que papá era el héroe, que soportaba las cargas de la familia mientras toleraba a una esposa enferma. Era la forma más cruel e insidiosa de manipulación psicológica que podía imaginar. Tragué mi dolor y pregunté suavemente. «Sofía, ¿está tu padre ahí? Necesito hablar con él. Papá está en una reunión con un cliente. Mamá, está tan ocupado tratando de gestionar su trabajo, preocupándose por el abuelo y cuidando de ti. Intenta no molestarlo demasiado, ¿vale? Déjale que se concentre en ganar dinero». Cada palabra de mi hija era un cuchillo en mi corazón. Lo estaba protegiendo, y al hacerlo, me estaba apartando. La miré a los ojos y vi el creciente abismo entre nosotras. Si soltaba la verdad ahora mismo, «Tu padre es un asesino. Tu padre te está mintiendo». No me creería. Pensaría que estaba teniendo un grave episodio psicótico. Reprimí las lágrimas y asentí. «De acuerdo, cariño.
Lo entiendo. No le molestaré. Pásalo bien. Después de colgar me derrumbé en el suelo, abrumada por una sensación de impotencia. Podía soportar perder a mi marido, pero perder a mi hija, ser vista como una enferma mental por la hija a la que di a luz, era un dolor indescriptible. Carlos no solo quería matar a su padre y robar su dinero, quería aislarme por completo, despojarme de mi último apoyo emocional. Pero ese mismo dolor encendió un fuego de rabia dentro de mí. No le dejaría ganar. Tenía que salvar a mi hija de su red de mentiras antes de que torciera por completo su carácter. Me levanté y me sequé las lágrimas. No era momento para llorar. Necesitaba pruebas más concretas del cliente con el que Carlos se estaba reuniendo. Recordé el reflejo en sus gafas de sol y la caja de dulces de Marbella. No podía conducir hasta allí y enfrentarlos, pero la era digital me permitía ser una detective desde casa. Abrí mi viejo portátil e inicié sesión en una cuenta falsa de Facebook que había creado años atrás para curiosear en grupos de ventas. Sin amigos, sin información personal, escribí el nombre del resort de 5 estrellas más famoso de Marbella en la barra de búsqueda, aquel cuyo logo de velero había vislumbrado en las gafas de Carlos. Fui a la página oficial del resort y revisé los registros de visitas y las publicaciones recientes etiquetadas en esa ubicación. Aparecieron cientos de fotos. Turistas, parejas, familias. Las revisé pacientemente, mis ojos esforzándose por encontrar un rostro familiar. 30 minutos. Luego pasó una hora. Mis ojos empezaron a doler. De repente, mi mano se congeló. Una foto publicada hacía 4 horas por una cuenta llamada Raquel A. La foto mostraba a una mujer joven y glamurosa en un bikini diminuto, descansando junto a la piscina con un cóctel en la mano. Pero lo que me hizo hervir la sangre no fue su pose provocativa. Fue el reflejo borroso de la persona que tomaba la foto en la puerta de cristal detrás de ella. Una figura corpulenta con el pelo peinado hacia atrás, inclinándose para hacer la foto. Era inconfundiblemente Carlos. Y en la esquina más alejada de la foto, una niña jugaba en el agua. La figura familiar era desgarradoramente Sofía. Hice clic en el perfil de Raquel. La publicación era pública. El pie de foto decía: una escapada familiar perfecta. Gracias a mi jefe increíble por consentirnos. Me desplacé hasta los comentarios. Sus amigos estaban entusiasmados. Sois la familia más adorable. Viviendo el sueño, Raquel. ¡Qué suerte! Un gran marido y una niña encantadora. Ella había dado me gusta a todos los comentarios. La reconocí. Raquel Adams, la jefa de contabilidad de la empresa de Carlos, la que él siempre elogiaba por ser eficiente e ingeniosa, aparentemente, su ingenio se extendía más allá de los libros de contabilidad, hasta su cama y toda su familia. Al mirar la foto no sentí celos. Esa emoción de lujo había muerto hacía mucho tiempo. Solo sentí un asco frío y profundo. Esta foto era una prueba irrefutable de que Carlos tenía una segunda familia esperando entre bastidores. Sofía no se daba cuenta de nada. Carlos probablemente había presentado a Raquel como una colega o una socia de negocios. Pero Raquel sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba reclamando públicamente su territorio, ensayando para su futuro papel como la señora de nuestra casa. En el momento en que Arturo y yo desapareciéramos, hice capturas de pantalla de todo y las guardé en una carpeta oculta. Apreté el ratón con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Estaban disfrutando de su paraíso construido sobre el sufrimiento y las vidas de otros. Bien, pensé. Adelante. Reíd. Porque cuando baje este telón, lo que os espera no será el paraíso, será el infierno en la tierra. Cerré el portátil y miré a mi suegro, que yacía inmóvil. Mis ojos ya no eran débiles. Eran tan afilados como un bisturí. Papá, susurré. Están celebrando demasiado pronto. Es hora de que les enseñemos una lección sobre el karma. Conociendo la verdadera naturaleza del hombre al que una vez llamé mi marido, comprendí que las meras palabras en un tribunal no significarían nada sin pruebas físicas, frías y contundentes. Carlos era astuto. Lo negaría todo y retorcería la narrativa para culparme a mí, la persona que cuidaba directamente de su padre. Tenía que moverme más rápido, ir un paso por delante y convertir mis conocimientos profesionales en un escudo para ambos. En la habitación impregnada del falso aroma de aceites curativos, comencé a recolectar pruebas con la meticulosidad de una científica forense. Del botiquín, cogí varias bolsas pequeñas con cierre hermético y un par de guantes médicos nuevos. Corté con cuidado un pequeño mechón de pelo de la nuca de mi suegro, el lugar más discreto. Los mechones secos y blancos yacían en mi palma como alambres afilados. La ciencia ha demostrado que los metales pesados y las neurotoxinas se acumulan en los folículos pilosos durante largos periodos. Este cabello serviría como un diario biológico, registrando todo el proceso de su lento envenenamiento durante los últimos 8 años.
algo que Carlos y su médico charlatán nunca habrían previsto. Sellé la bolsa, la etiqueté con la fecha y la hora, y la escondí en lo profundo del relleno de un viejo oso de peluche en la parte superior del armario. A continuación, recogí una muestra de orina de su bolsa de catéter. Tomé la primera muestra del día, la dividí en varios tubos de ensayo de vidrio, y los envolví en papel de aluminio para evitar que la luz degradara cualquier compuesto químico. Llevé estas muestras a la cocina y las escondí en lo profundo del congelador, disfrazadas dentro de una bolsa a medio vaciar de guisantes congelados. ¿Quién sospecharía jamás que, entre alimentos ordinarios, yacían pruebas de un crimen atroz? Después de asegurar las pruebas de Arturo, me ocupé de mi propia situación. Los suplementos para los nervios que Carlos había insistido en que tomara todos los días estaban en realidad destinados a embotar mis sentidos y nublar mi juicio. Fui a mi habitación, tiré las pequeñas cápsulas azules por el inodoro y las reemplacé con vitaminas del complejo B, de un tamaño y forma similares que había comprado en secreto en la farmacia. Esa noche, me senté en mi tocador, donde la cámara del dormitorio tenía una vista clara. Serví un vaso de agua, saqué 2 de las píldoras de vitaminas y las tragué dramáticamente. Interpreté a la perfección el papel de la esposa obediente y confiada. Después de tomarlas, me quedé mirando al espejo por un momento, luego dejé caer lentamente la cabeza sobre el tocador, fingiendo que la droga hacía efecto, con los párpados pesados. Murmuré algunas palabras sin sentido. Mis miembros se aflojaron, creando la imagen de una mujer perdiendo el control de su cuerpo y mente. A través de mis ojos entrecerrados, vi la luz indicadora de la cámara parpadear rápidamente. En algún lugar de Marbella, Carlos probablemente estaba sonriendo, satisfecho de ver a su presa caer más profundamente en su trampa. El segundo día transcurrió en un estado de tensión extrema. Sabía que Carlos era tan paranoico como el que más. No apartaría la vista de la señal de vigilancia por mucho tiempo. Para prepararme para mis próximos movimientos, necesitaba crear puntos ciegos en el sistema de seguridad de la casa sin despertar sus sospechas. Si cortaba la luz, enviaría inmediatamente a alguien a comprobar. Necesitaba un fallo técnico que pareciera natural. Fui a la cocina, arranqué un trozo de papel de aluminio y lo arrugué ligeramente. Fui al router Wi-Fi principal en el salón, el corazón del sistema de cámaras inalámbricas. Envolví cuidadosamente el papel de aluminio alrededor de una de las antenas, ajustándolo para que la señal no se bloqueara por completo, sino que se volviera débil e intermitente. El efecto fue inmediato. La luz de Internet en el router comenzó a parpadear erráticamente. Revisé mi teléfono. Las imágenes de las cámaras ahora estaban entrecortadas y pixeladas. La conexión se caía, y luego volvía con el icono de carga girando sin fin. Esto era exactamente lo que necesitaba. Esos momentos de conexión perdida, unos segundos aquí, un minuto allá, serían mi telón. Para que el fallo pareciera legítimo, le envié a Carlos un mensaje de texto con el tono frustrado de una ama de casa analfabeta tecnológica. Carlos, este internet es terrible. Ni siquiera puedo ver una película, y las videollamadas con Sofía se cortan todo el tiempo. Debe ser por el mal tiempo. Respondió rápidamente, su tono molesto, pero no sospechoso. Probablemente sea el proveedor. Ya les llamaré más tarde. Déjalo en paz. No toques nada y lo empeores. Con su permiso implícito comencé a actuar con más audacia durante las caídas de la red. Cuando las imágenes de las cámaras se congelaban, movía rápidamente objetos esenciales, preparando una bolsa de emergencia con suministros y escondiendo los documentos en un lugar más seguro. También usé la conexión intermitente para susurrar instrucciones clave a mi suegro, sin temor a ser grabada por completo, enseñándole técnicas de respiración y cómo hacer señales con los ojos. En ese espacio estrechamente vigilado, habíamos construido nuestro propio canal de comunicación secreto justo bajo las narices del enemigo. La sensación de ser una espía en mi propia casa era a la vez exasperante y desgarradora. Esta casa, que una vez fue nuestro santuario, se había convertido en una prisión de alta tecnología, pero dentro de sus confines, el instinto de supervivencia de una mujer había despertado, más fuerte que nunca. Rompería los barrotes de esta prisión, empezando por estas inofensivas y parpadeantes señales. El tiempo se agotaba. Necesitaba atraer a la serpiente fuera de su agujero antes de lo planeado. Si esperaba pasivamente el plazo de 72 horas, Arturo podría no sobrevivir. Su salud era genuinamente frágil. Necesitaba que Carlos y sus secuaces entraran en pánico, que cometieran un error, que mostraran sus cartas. Saqué el viejo teléfono Nokia de Arturo e inserté una tarjeta SIM de prepago que había comprado en un kiosco esa mañana. Las rígidas teclas de goma me dolían los dedos, pero cada carácter que aparecía en la pantalla monocromática llevaba la fuerza de una bomba. No le envié un mensaje a Carlos. Era demasiado astuto. Elegí objetivos más blandos. El doctor Herrero y el número de la oficina principal de la empresa de Carlos,
donde su amante Raquel controlaba la contabilidad. El primer mensaje, a Herrero. Chivatazo anónimo. La policía reabre el caso del derrame de Arturo Pérez de hace 8 años. Investigan sus recetas. Más te vale cubrirte las espaldas. El segundo, a la oficina de Carlos. Hacienda va a auditar las cuentas por evasión de impuestos y préstamos ilegales. Vienen inspectores. Tened cuidado. No firmé ni expliqué más. Solo dejé caer estas bombas vagas y dirigidas. Las personas con secretos se asustan fácilmente. El más mínimo ruido inesperado puede hacerles perder el sueño. Después de enviar los mensajes, partí la tarjeta SIM por la mitad y la tiré por el inodoro. El Nokia fue escondido de nuevo en su lugar. El efecto fue más rápido de lo que había imaginado. Aproximadamente 1 hora después, el teléfono fijo del salón sonó incesantemente, pero ya lo había desenchufado. Asomándome por las persianas, vi el coche de Herrero detenerse con un chirrido frente a la verja, y luego alejarse a toda velocidad con la misma rapidez. Parecía angustiado. No se atrevió a entrar, probablemente temiendo que lo estuvieran vigilando. Seguramente estaba intentando contactar frenéticamente con Carlos. Sabía que mis mensajes anónimos habían arrojado una piedra en su plácido estanque de maldad. Estarían paranoicos, sospechando el uno del otro. Carlos sospecharía de un rival corporativo o de un infiltrado. Herrero temería que Carlos lo sacrificara. El pacto demoníaco entre ellos comenzaba a resquebrajarse. Lo más importante, se verían obligados a acelerar su plan. En lugar de esperar a que mi suegro se desvaneciera en 3 días, querrían que desapareciera de inmediato para eliminar la fuente de la investigación y asegurar los activos. El peligro estaba más cerca, pero también mi única oportunidad de atraparlos con las manos en la masa. Me senté junto a la cama de Arturo, agarrando su mano. «Ya casi es la hora», papá, susurré. «La tormenta se acerca». El aire en la casa se volvió denso y sofocante, como el cielo antes de una tormenta. Esa tarde, mientras estaba en la cocina preparando un caldo ligero, las luces parpadearon una vez y luego volvieron. Un largo pitido sonó desde el router Wi-Fi, seguido del silencio sepulcral de todos los dispositivos inteligentes. Todas las luces indicadoras del router estaban apagadas, excepto una única luz de encendido roja y fija. No se había ido la luz y no era mi truco del papel de aluminio. Esto era un reinicio remoto forzado, o alguien había cortado físicamente la línea desde fuera. Internet estaba completamente caído. Las cámaras estaban desconectadas. Mi corazón latía con fuerza. Carlos había hecho su movimiento. Cortó Internet no porque estuviera defectuoso, sino para borrar cualquier huella digital de lo que estaba a punto de suceder. Quería crear un apagón completo para cometer su crimen final sin dejar ningún registro. Corrí a la ventana del segundo piso, escondiéndome detrás de la cortina para mirar a la calle. El cielo se oscurecía rápidamente. Nubes de tormenta se acumulaban. Bajo el recién encendido resplandor amarillo de una farola, vi un familiar todoterreno negro estacionado discretamente en la intersección, a unos 50 metros de distancia. Sus faros estaban apagados, pero el motor estaba en marcha, una fina voluta de humo saliendo del tubo de escape. Incluso a distancia, reconocí la matrícula. Era el coche de Carlos. Había vuelto. No en las Canarias, no en Marbella, sino justo fuera de su propia casa, acechándola como un depredador. No entró de inmediato. Probablemente estaba esperando la oscuridad total o la llegada del doctor Herrero. La presencia del coche era la señal más clara. La actuación del hijo devoto había terminado. El escenario estaba listo para un final brutal. Me volví para mirar a mi suegro. Me estaba mirando, sus ojos sorprendentemente firmes. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Respiré hondo y temblorosamente, forzando a mis manos a aquietarse. No era momento para el miedo. Corrí al botiquín y saqué el kit de emergencia que había preparado. Una jeringa llena de adrenalina, medicación cardíaca real, y otra llena de suero salino, pero etiquetada con una etiqueta falsa de veneno que había hecho. Las escondí en mi bolsillo y comencé a preparar la escena en la habitación. Desordené las sábanas, volqué un vaso de agua y esparcí unas cuantas gasas que había manchado con sangre falsa. Quería crear la escena de una emergencia médica fallida, el caos de un familiar tratando desesperadamente de salvar a un ser querido. «Papá», dije, mi voz ahogada por la emoción. «Tenemos que empezar». Fui ao monitor Y, ajustei los electrodos del electrocardiograma em su pecho para que la máquina informara de lecturas falsas, activando una falsa alarma. El rápido bip, bip, bip llenó la habitación. Una llamada de trompeta para la batalla final. Agarré su frágil mano con fuerza, mi voz quebrándose en la garganta. «Papá, lo siento mucho. Para esta siguiente parte, tengo que causarte una pequeña molestia. Por favor, confía en mí. Todo terminará pronto». Arturo no podía hablar, pero parpadeó lentamente,
su tembloroso dedo índice enganchándose en mi meñique. Un pacto silencioso, un gesto de absoluta confianza. Entendía. Esta era la apuesta final para ambos contra los colmillos de su monstruoso hijo. Comencé, primero, pincé la vía intravenosa que le suministraba su fluido nutricional. Para un paciente postrado en cama a largo plazo, cortar la hidratación, incluso por unas pocas horas, causaría una rápida respuesta física. Su piel se volvería seca, sus labios agrietados y sus signos vitales fluctuarían salvajemente. Sabía que estaba caminando sobre una línea muy fina, necesitando cronometrarlo perfectamente para evitar causar un daño renal permanente. A continuación me volví hacia el monitor cardíaco, el atrezo más crucial para engañar a Carlos. Retiré los electrodos del pecho de Arturo, unté una gruesa capa de gel conductor, pero luego los volví a aplicar deliberadamente en posiciones ligeramente incorrectas. Esto crearía interferencia en la señal, haciendo que la onda del electrocardiograma en la pantalla se volviera caótica, con picos y caídas erráticas, incluso mostrando patrones de artefactos que parecían idénticos a una fibrilación ventricular o una arritmia severa. Ajusté la configuración de la alarma de la máquina, bajando el umbral de la presión arterial y subiendo el límite de la frecuencia cardíaca. El más mínimo aumento en el ritmo cardíaco de Arturo debido a la ansiedad ahora activaría una ensordecedora alarma continua, creando una atmósfera de crisis urgente. Con la configuración técnica completa, preparé la escena. Arrugué las sábanas, tiré unas gasas al suelo y derramé un vaso de agua junto a la pata de la cama, como si se hubiera volcado en una carrera frenética. La habitación ahora parecía caótica y trágica. El olor a antiséptico y alcohol, que había rociado deliberadamente, se mezclaba con el incienso, creando el inconfundible olor de una habitación de hospital, donde la muerte era inminente. Miré a Arturo una última vez. Sus labios ya comenzaban a parecer secos, y su respiración era más laboriosa por el estrés. Un nudo de dolor se apretó en mi estómago. Me dije a mí misma que fuera fuerte, que no cediera a la emoción. Me dejé caer al suelo, me despeiné el pelo sobre la cara, y me puse un poco de sombra de ojos oscura bajo los ojos para parecer agotada y angustiada. El monitor comenzó a chillar. Los números en la pantalla bailaban caóticamente. Frecuencia cardíaca 110, presión arterial 80/50. Eran lecturas falsas, por supuesto, manipuladas por mí, pero para un profano como Carlos, era una sentencia de muerte para su padre. Respiré hondo por última vez y solté un grito escalofriante que rasgó el silencio de la noche. «Papá, papá, despierta». Luego cogí mi teléfono y marqué el número de Carlos. Sonó 3 veces antes de que respondiera. Claramente había estado esperando esta llamada, anticipando la noticia de la muerte de su padre como una celebración. «Hola, Isabel. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas tan tarde?» Su voz era somnolienta. Un pobre intento de fingir sueño. Pero pude oír la excitación alerta y ansiosa debajo. El leve sonido del tráfico de fondo lo delataba. No estaba en ninguna tranquila habitación de hotel. Grité al teléfono, mi voz quebrándose en sollozos, salpicada de jadeos entrecortados. «Carlos, tienes que volver a casa ahora. Es papá. Está en crisis. Las alarmas no paran de sonar. Se está poniendo azul. Tengo mucho miedo, Carlos». Hubo una pausa preñada en el otro extremo. Carlos estaba o saboreando el momento o calculando su próximo movimiento. Luego su voz se volvió urgente. Una actuación magistral de pánico. ¿Qué? ¿Cómo? El doctor Herrero dijo que estaba estable esta tarde. Tranquilízate, Isabel. ¿Qué dicen los números? Acerqué el teléfono al monitor para que pudiera oír el agudo lamento de la alarma. Pip, pip, pip. Su ritmo cardíaco está por encima de 100. Y su presión ha bajado. Voy a llamar al 112. ¿Tenemos que llevarlo al hospital o va a morir? ¡No! El rugido de Carlos me interrumpió, crudo y violento. Hice una pausa, fingiendo confusión. ¿Qué? ¿Por qué no? Se está muriendo. Y dices que no. Dándose cuenta de su error, Carlos moduló rápidamente su tono, cambiando a una voz tranquilizadora pero autoritaria. Quiero decir, una ambulancia tardará demasiado a estas horas, y el papeleo y los botes en la parte de atrás de una furgoneta solo lo debilitarán más. Escúchame, Isabel. No llames al 112 ni a ningún otro médico. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí mirando cómo se muere? Gemí, interpretando el papel de una esposa indefensa e histérica. Estoy de camino. Ya estoy cerca de casa. He traído un remedio especial de hierbas de un curandero tradicional. Es muy potente. Una inyección y se estabilizará. Si dejas que esos médicos occidentales lo toquen, le darán los medicamentos equivocados y lo matarán con el shock. Espérame. Estaré allí en 15 minutos. Un remedio tradicional. Me burlé internamente.
Aunque las lágrimas todavía corrían por mi rostro, sabía exactamente cuál era su remedio. Era la inyección final y misericordiosa, un billete de ida al más allá para mi suegro sin dejar rastro. Tenía miedo del 112 porque los paramédicos de verdad reconocerían los signos de envenenamiento, o peor aún, podrían salvar a Arturo, arruinando su plan de herencia. Vale, por favor, date prisa. Tengo mucho miedo, gemí, y luego colgué. En el segundo en que mi dedo dejó la pantalla, mi expresión de pánico desapareció. Me sequé las lágrimas, mis ojos se volvieron agudos y concentrados. 15 minutos. Eso es lo que le llevaría a llegar desde su escondite hasta la casa. Y ese era todo el tiempo que necesitaba para preparar el escenario para el acto final. Me volví hacia mi suegro, que me observaba ansiosamente. Le di una sonrisa tranquilizadora. Ha mordido el anzuelo. Papá, ahora preparémonos para dar la bienvenida a casa a nuestro devoto hijo. La cuenta atrás había comenzado. 15 minutos no era mucho, pero para una profesional como yo, era tiempo suficiente para dar la vuelta a la tortilla. Lo primero que hice fue quitar la vía intravenosa pinzada. La reemplacé con una bolsa de solución de Ringer lactato, añadiendo dextrosa y vitaminas, y abrí la válvula a todo flujo. El fluido vivificante se precipitó en las venas de Arturo, reponiendo su hidratación y electrolitos, reviviendo rápidamente su fuerza menguante. Aguanta, papá. Esto puede sentirse un poco frío, pero te sentirás mejor en un momento, murmuré. Su tez comenzó a recuperar algo de color. Sus labios parecían menos agrietados. A continuación saqué una gran caja polvorienta de debajo de la cama. Contenía un maniquí avanzado de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar que había pedido prestado a un centro de formación médica para dar clases particulares. El maniquí tenía el tamaño y el peso de una persona real y contenía componentes electrónicos que podían conectarse a un monitor para simular varios ritmos cardíacos. Lo encendí rápidamente y lo conecté al monitor junto a la cama. Retiré los electrodos de electrocardiograma de Arturo, los adherí al pecho del maniquí y luego escondí el maniquí bajo una fina manta en el lado más alejado de la cama, lejos del tenue resplandor de la lámpara de la mesita de noche. En el panel de control del maniquí seleccioné la configuración de fibrilación ventricular. Al instante, la pantalla del monitor volvió a mostrar la caótica y dentada onda de un corazón moribundo. La alarma chilló, pero esta vez estaba leyendo el corazón del maniquí, no el de Arturo. Mi suegro yacía en silencio, recibiendo fluidos y oxígeno. Sus signos vitales reales se estaban estabilizando, pero Carlos nunca lo sabría. Cubría a Arturo con una manta, dejando solo su rostro y una mano al descubierto. Ajusté la iluminación, apagando la luz principal del techo y dejando solo la tenue lámpara amarilla en la esquina, creando una atmósfera de sombras turbias y engañosas. En esa penumbra, la línea entre el hombre y la máquina, la vida y la muerte, se desdibujaba. Le puse un paño fresco y húmedo en la frente, fingiendo bajarle la fiebre, pero en realidad ocultando su tez en recuperación. Cuando susurré urgentemente: mantén los ojos bien cerrados y relaja todo el cuerpo. No te muevas pase lo que pase. Solo abre los ojos cuando te dé la señal. ¿Entiendes? Arturo parpadeó en confirmación, sus viejos ojos brillando con una determinación de acero. Ya no era una víctima esperando su destino. Era mi compañero en esta batalla final. Me dejé caer al suelo, apoyada contra la cama, con los brazos alrededor de las rodillas, adoptando la postura de una mujer que había perdido toda esperanza. El chirrido de los neumáticos afuera rompió el silencio, seguido del estruendo de la verja al ser forzada y el pesado golpeteo de pasos en las escaleras. Carlos irrumpió en la habitación como una tormenta, trayendo el frío de la noche y el olor a gasolina con él. Tenía el pelo revuelto, la ropa desaliñada, la frente perlada de sudor, un disfraz perfecto para el papel de un hijo frenético, corriendo al lado de su padre moribundo. ¡Papá, papá!, gritó, un sonido desgarrador, y se arrodilló junto a la cama. Agarró la mano de Arturo, que yo había enfriado previamente con una bolsa de hielo, y hundió su rostro en ella, sollozando incontrolablemente. Papá, he llegado demasiado tarde. Soy un hijo terrible. Por favor, no me dejes. Lo observé desde mi rincón, mirando por los huecos entre mis dedos. Sus llantos estaban tan llenos de angustia que cualquier extraño se habría conmovido hasta las lágrimas. Pero yo, que había vivido con él durante 16 años, veía la nauseabunda teatralidad de su actuación. Mientras gemía, sus ojos se desviaron hacia el monitor. Cuando vio la onda caótica que indicaba un paro cardíaco, vi sus labios contraerse, un frío destello de triunfo brillando en sus ojos antes de extinguirse. No estaba de luto, estaba confirmando su éxito. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una mezcla de asco y piedad, pero su voz estaba llena de un consuelo hueco. Isabel.
Levántate. No llores. Era su hora. Hicimos todo lo que pudimos. Déjame encargarme de él ahora en su último viaje. Se levantó, se secó las falsas lágrimas, y su rostro se convirtió en una máscara de sombría determinación. Me dio una palmadita en el hombro. Baja y pon agua a hervir. Sube unas toallas limpias. Quiero lavarlo para que pueda irse en paz. Estaba tratando de deshacerse de mí, de tener la habitación para él, solo para dar el golpe final. Asentí poniéndome de pie a trompicones, con movimientos inseguros. Vale, iré. Por favor, sálvalo. Tienes que salvarlo. Lo sé, lo sé. Ahora vete, espetó, mostrando su impaciencia. Me arrastré hacia la puerta, pero mi mente era un torbellino de cálculos. 1, 2, 3 pasos. Me detuve en el umbral, con la mano agarrada al marco de madera. Creyendo que me había ido, Carlos se dio la vuelta, dándome la espalda y bloqueando mi vista de la cama. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño estuche de metal. Lo abrió y extrajo una jeringa ya llena de un líquido transparente. En la penumbra, su sombra en la pared era retorcida y monstruosa, la máscara humana finalmente arrancada. Sostuvo la jeringa en alto, golpeándola para eliminar las burbujas de aire. Sus movimientos eran escalofriantemente profesionales, no los de un hijo afligido, sino los de un verdugo. Me quedé paralizada en la puerta, con los nudillos blancos de agarrar el marco. Se me cortó la respiración. Este era el momento que había temido, y para el que me había preparado. Su crueldad ya no era una sospecha, ya no eran palabras en una grabación. Era real, cruda, y estaba sucediendo justo delante de mí. Se inclinó y le susurró a Arturo al oído, su voz despojada de toda pretensión, ahora solo fría y despiadada. Vete en paz, papá. Sé que has estado sufriendo. Me aseguraré de que tengas un gran funeral, el mausoleo más grande del cementerio. La empresa está en problemas, y esta finca me salvará. Salvará a nuestra familia. Si me quieres, harás esto último por mí. Hablaba de la muerte de su padre como si se deshiciera de un mueble viejo e inútil. La vida de su padre era solo un número en un acuerdo de préstamo. Se había convencido a sí mismo de que era un acto de piedad, una forma de calmar su propia conciencia. Esta medicina es de un curandero especial, continuó, limpiando la muñeca de Arturo con una gasa con alcohol. Es indolora, como quedarse dormido. Miré la jeringa. El líquido era cristalino. La adrenalina, utilizada para la reanimación cardíaca, es sensible a la luz y suele venir en un vial ámbar. La solución en sí misma suele ser ligeramente amarillenta o turbia, nunca perfectamente transparente y fina como el agua. Con mis 15 años de experiencia, sabía exactamente lo que era. Cloruro potásico, KCl, en alta concentración. Una pequeña cantidad inyectada directamente en una vena interrumpiría la actividad eléctrica del corazón, causando un paro cardíaco instantáneo. Una muerte rápida, limpia y brutal. Carlos sostenía la aguja, con las manos firmes. Respiró hondo, preparándose para clavarla en la vena azul de la piel arrugada de su padre. En ese momento, el tiempo se detuvo. Vi la excitación enfermiza en sus ojos. La liberación que anhelaba no era para su padre, sino para sí mismo. No podía esperar más. Si esa aguja entraba, todos mis esfuerzos, todo el sufrimiento de Arturo, no habrían servido de nada. Me despojé de mi miedo, de mi papel de esposa débil. Me lancé desde la puerta, silenciosa como un depredador. Con mi mano izquierda, le agarré la muñeca, mi pulgar clavándose con fuerza en el punto de presión entre los dos tendones principales. Es un punto débil crítico que causa un dolor paralizante inmediato. ¡Ah!, chilló Carlos. La agonía inesperada hizo que su mano se abriera por reflejo. La jeringa cayó. La aguja se rompió al golpear el suelo, el líquido transparente salpicando. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. No podía comprender cómo su mansa y sumisa esposa podía ejecutar un ataque tan rápido y preciso. Intentó dominarme, pero yo fui más rápida. No lo solté. Usando su impulso, deslicé mi brazo derecho bajo el suyo, retorciéndolo detrás de su espalda en una llave articular que había aprendido en un curso de formación para contener a pacientes agitados. Un crujido nauseabundo resonó cuando la articulación de su hombro fue forzada a una posición antinatural. Gritó de dolor y fue forzado a arrodillarse. ¿Qué haces? ¿Estás loca?, rugió, todavía pensando que yo estaba teniendo algún tipo de ataque histérico. Apreté mi agarre, forzándolo al suelo, y siseé en su oído, mi voz goteando hielo. La adrenalina suele ser amarillenta y viene en un vial ámbar. ¿Ese líquido transparente? Es cloruro potásico, ¿verdad, Carlos? Ibas a asesinar a tu propio padre delante de mí. Mis palabras lo golpearon como un golpe físico. Se congeló. Su plan de asesinato más secreto y sofisticado, expuesto por una sola frase.
Tú... estás diciendo tonterías. Suéltame, farfulló, intentando forcejear, pero el dolor era demasiado intenso. Lo miré a los ojos, los míos desprovistos de miedo, llenos solo de desprecio. ¿De verdad creías que era tan estúpida, Carlos? ¿Creías que no sabía lo del difusor? ¿Que no sabía que estabas en Marbella con Raquel? Durante 16 años, te dejé tener tu escenario. Pero eso no significa que estuviera ciega. La mandíbula de Carlos se desencajó. El sudor frío perlaba su frente. Se dio cuenta de que la mujer que lo retenía no era la mansa Isabel que conocía. Me había subestimado fatalmente. Tú... víbora... Lo sabías todo el tiempo, siseó, su máscara refinada completamente desaparecida, revelando al matón acorralado que había debajo. Le di una patada en la parte posterior de la rodilla, haciéndole caer, y luego retrocedí rápidamente para situarme protectoramente frente a la cama. Carlos se levantó a trompicones, agarrándose el hombro herido, con los ojos ardiendo de odio. Estaba a punto de abalanzarse sobre mí, pero justo entonces, arranqué la manta del otro lado de la cama, revelando el maniquí de reanimación con sus cables conectados al monitor que todavía pitaba. Carlos se detuvo, su rostro una máscara de confusión. ¿Qué? ¿Qué es eso? Apagué tranquilamente la alarma del monitor. Desconecté los electrodos del maniquí y los volví a conectar al pecho de Arturo. La pantalla parpadeó y luego volvió a la vida. El electrocardiograma ya no era el garabato caótico de la muerte, sino un ritmo fuerte y constante. 85 latidos por minuto. Presión arterial 120/80. El suave y rítmico pitido reemplazó a la frenética alarma. La habitación cayó en un silencio aterrador. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿Papá? Carlos retrocedió tambaleándose, chocando contra el carro de medicinas y haciendo que las botellas cayeran al suelo. Su rostro estaba tan blanco como una sábana. En su mente, su padre debería haber estado a las puertas de la muerte. ¿Por qué sus signos vitales eran normales? Está bien, Carlos, dije fríamente. Es mucho más fuerte de lo que crees. Y entonces ocurrió lo más aterrador posible para Carlos. Arturo, el hombre que creía sumido en un coma profundo, abrió los ojos. Ya no eran opacos y nublados, sino agudos y llameantes con una ira que se había gestado durante 8 años. Lentamente levantó una mano, su brazo delgado pero fibroso, temblando por el esfuerzo, y apartó el paño de su frente. Se apoyó sobre los codos, luchando por sentarse. Corrí a su lado, apoyando su espalda y colocando almohadas detrás de él. Carlos estaba paralizado. Sus rodillas comenzaban a temblar. Miraba a su padre como si estuviera viendo a un fantasma. «Papá, ¿tú... estás despierto?» Arturo no respondió de inmediato. Se sentó allí, imponente como una montaña. Aunque su cuerpo estaba consumido por la enfermedad, el espíritu del viejo soldado estaba intacto. Respiró hondo y temblorosamente, y fijó su mirada en su único hijo. Sus ojos no contenían amor, solo una profunda decepción y un dolor que aplastaba el alma. Carlos retrocedió, sus ojos buscando una escapatoria, pero yo bloqueaba la puerta. Era una rata atrapada en una esquina. Arturo miró a Carlos. Sus labios secos se movieron. Le costó un largo momento controlar los músculos de su mandíbula, pero cuando habló, su voz era un graznido bajo y ronco, que resonó en la silenciosa habitación. «Yo... no tengo... hijo». La corta y entrecortada frase llevaba el peso de 1000 juicios. No era una maldición, gritada con ira. Era una declaración de desheredación, la sentencia moral más brutal que un padre podía pronunciar sobre su hijo. Carlos se desplomó en el suelo. «Papá, por favor, déjame explicarte. Solo intentaba acabar con tu sufrimiento. Estoy lleno de deudas». No tenía otra opción. «Silencio», rugió Arturo con todas sus fuerzas, el esfuerzo enrojeciendo su rostro. «Intentaste matarme hace 8 años. ¿No fue suficiente? Ahora lo intentas de nuevo». Carlos pareció atónito. Pensaba que su padre no sabía, que el crimen del pasado había sido olvidado, pero Arturo lo sabía todo. Había estado lúcido dentro de ese cuerpo paralizado. Un prisionero que presenciaba cada mentira, cada traición, durante casi 3000 días. «Engañaste a tu esposa. Mentiste a tu hija. Hipotecaste la finca familiar», jadeó Arturo, cada palabra agotando su fuerza. «Ya he hecho un nuevo testamento. No recibirás ni un céntimo». La palabra testamento fue como un rayo. El motivo principal de Carlos, el dinero, la propiedad, había desaparecido. No solo estaba arruinado. Era un asesino fracasado y arruinado. «No, eso es imposible. Estás paralizado, no puedes hacer un testamento». «¡Fue ella!», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú lo manipulaste». Lo miré con lástima.
¿Has olvidado que hice evaluar su capacidad legal hace 6 meses? Paco y un abogado estuvieron aquí mientras tú te divertías con tu amante en un hotel. Todo está notariado y con testigos. Has perdido, Carlos. Carlos hundió el rostro entre las manos y comenzó a sollozar como un niño, un sonido patético y cobarde. No lloraba por remordimiento. Lloraba por el dinero perdido, por los usureros que pronto vendrían a por él. Justo entonces, el lejano ulular de las sirenas de la policía atravesó la noche, haciéndose cada vez más fuerte. Sostuve mi teléfono. La pantalla mostraba una llamada activa al 112. ¿Oyes eso, Carlos?, pregunté suavemente. Es tu transporte. Tendrás mucho tiempo para arrepentirte a dónde vas. El ulular de la sirena de la policía se detuvo directamente frente a la casa. Las luces rojas y azules intermitentes pulsaban a través de la ventana, bailando por las paredes e iluminando el rostro exangüe de Carlos. Se quedó paralizado, la jeringa rota a sus pies, los ojos abiertos de par en par por el terror. La puerta se abrió de golpe, y un equipo de policías entró, liderado por un inspector de rostro severo. Carlos Pérez, retumbó la voz del inspector. Queda detenido por intento de asesinato y estafa. Carlos comenzó a balbucear, agitando las manos frenéticamente. Se equivocan de hombre. Le estaba dando a mi padre un estimulante cardíaco. Mi esposa. Está loca. Me está tendiendo una trampa. Me señaló con los ojos desorbitados, en un último y desesperado intento de echarme la culpa. Pero el testigo vivo más importante estaba sentado en la cama. Arturo levantó un brazo frágil y tembloroso y señaló directamente a su hijo. Su voz era débil, pero llevaba todo el peso del testimonio de un padre traicionado. Es él. Lleva 8 años envenenándome. Esta noche vino a terminar el trabajo. Las palabras de Arturo fueron el último clavo en el ataúd de Carlos. Se derrumbó, sus rodillas golpeando el suelo con un ruido sordo. El frío acero de las esposas se cerró alrededor de sus muñecas, donde minutos antes lucía un reloj de lujo. Me acerqué tranquilamente y le entregué al inspector la memoria USB, el vial de digitalina y la jeringa rota con sus restos de cloruro potásico. Miré a Carlos por última vez, sintiendo no odio, sino lástima por una vida destruida por la codicia. Has perdido, Carlos, dije suavemente. No contra mí. Has perdido contra ti mismo. Mientras se llevaban a Carlos, con la cabeza gacha en señal de derrota, la casa se sintió de repente vasta y vacía. Volví junto a mi suegro, lo abracé, y, por primera vez en mucho tiempo, ambos lloramos. A la mañana siguiente, en la comisaría, me senté frente al inspector jefe y expuse tranquilamente cada detalle. Sobre la mesa, entre nosotros, había un grueso archivador que había preparado, organizado con una lógica que impresionó a los experimentados agentes. Presenté las pruebas irrefutables que había recolectado con tanto cuidado. La bolsa con el pelo de Arturo. Este es su diario biológico, inspector. El análisis mostrará la concentración de toxinas durante los últimos 8 años. Luego vinieron las muestras de orina congeladas y, finalmente, el viejo teléfono Nokia con el borrador sin enviar de aquel fatídico día. El inspector revisó el expediente, su expresión cambiando de escepticismo a respeto. Señora, ha preparado un caso más completo de lo que nosotros podríamos haber hecho. Es raro ver a un familiar de la víctima con tanta compostura y pericia. Esbocé una sonrisa triste. Cuando te acorralan, encuentras una fuerza que no sabías que tenías. No solo protegía a mi suegro, protegía mi propia cordura y mi nombre. Llegaron noticias de otros equipos. El doctor Herrero fue detenido en su clínica privada intentando destruir registros de compras ilegales de medicamentos. Raquel Adams fue arrestada en el aeropuerto intentando huir del país con fondos malversados de la empresa. Toda la red criminal que Carlos había construido fue desmantelada. Salí de la comisaría al brillante aire de la mañana. La batalla legal había comenzado, y sabía que ganaría. Pero era una victoria amarga, pagada con la ruina de una familia. 3 meses después, llevé a Arturo en su silla de ruedas al juzgado para el juicio. Había recuperado algo de movimiento y su mente estaba lúcida. Insistió en estar allí para ver a su hijo por última vez. Carlos estaba en el banquillo de los acusados, demacrado y pálido con su mono de preso. No se atrevía a mirar a su padre ni a mí. A su lado, Raquel y el doctor Herrero temblaban. Pero la mayor tragedia no era la suya. Nuestra hija Sofía estaba sentada en la sala, con los ojos hinchados de llorar. La verdad la había destrozado. Para romper el control psicológico de Carlos, le había mostrado un clip de la cámara de seguridad de su despacho. En él, Carlos y Raquel se reían. ¿Sospecha algo?, preguntaba Raquel. Carlos dio una calada a su cigarrillo. ¿Sofía? Es ingenua. Se cree cualquier cosa que le digo. Le dije que su madre está loca y se lo tragó por completo. Es mi as en la manga para mantener a Isabel a raya. Al ver ese vídeo, el mundo de Sofía se derrumbó.
Cuando el juez sentenció a Carlos a cadena perpetua por intento de asesinato y estafa agravada, los sollozos desgarradores de Sofía llenaron la sala. Arturo permaneció estoico en su silla de ruedas, sus manos aferradas a los reposabrazos. Las lágrimas de un anciano caen hacia adentro. Vio cómo se llevaban a su único hijo, su expresión de una tristeza infinita. Criar a un hijo solo para verlo desperdiciar su vida por la codicia es la mayor tragedia de un padre. Después del juicio, abracé a mi hija. Está bien llorar, susurré. Llora todo lo que necesites hoy. Mañana empezamos de nuevo. Vendí el chalet, un lugar manchado con demasiados recuerdos oscuros. Con el dinero, después de pagar todas las deudas legítimas, compré un piso moderno y luminoso, con una gran terraza, donde Arturo podía cuidar sus plantas. Volví al trabajo, llegando a ser jefa del departamento de rehabilitación de mi hospital, y me matriculé en la Facultad de Derecho, asistiendo a clases por la noche. Quería combinar mis conocimientos médicos con una formación jurídica para ayudar a otros en situaciones vulnerables. Ancianos maltratados por sus hijos, cónyuges atrapados en un tormento psicológico. Era mi camino hacia la curación. Sofía, escarmentada por el trauma, se transformó. La princesa consentida había desaparecido, reemplazada por una joven tranquila y reflexiva que ahora ayudaba a cuidar de su abuelo. Al verla en la cocina, sentí una mezcla de orgullo y pena. Un árbol joven azotado por una tormenta echa raíces más profundas. Una tarde, llegó un correo electrónico del centro penitenciario. El remitente era Carlos Pérez. Miré su nombre durante un largo rato, sin sentir nada. No sentía curiosidad por lo que tuviera que decir, ya fuera una disculpa o una maldición. Ese capítulo estaba cerrado. No quería que sus palabras envenenaran la paz que habíamos encontrado. Arrastré el correo a la papelera y lo eliminé permanentemente. Salí a la terraza. Arturo y Sofía estaban regando las orquídeas juntos, sus risas resonando en el suave aire del atardecer. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre el pelo plateado de mi suegro y los rizos oscuros de mi hija. Era una escena sencilla y hermosa. Sonreí, respirando el fragante aire nocturno. La vida, me di cuenta, seguía siendo hermosa. La verdadera felicidad no estaba en grandes casas ni en planes calculados, sino en la paz tranquila del alma y en el amor sincero de los que quedaban.